Buenas, bueno, vamos a continuar hoy con la carga de entrenamiento que comenzamos el último día y vamos a seguir con los factores que nos faltaba por contemplar. Voy a compartir pantalla con vosotros un segundito. Muy bien, a ver. El otro día comentábamos que hay diferentes factores que intervienen en la carga de entrenamiento, ¿no? Uno era la organización de la carga, es decir, pues cómo distribuyo el trabajo tanto dentro de la sesión como a lo largo de la semana, por ejemplo. Otra cosa es el volumen de la carga, que es la cantidad de estímulo que estoy metiendo en mi entrenamiento. Otra es el contenido de la carga, que acordaos que decíamos que iba de menos específico y más genérico cuando empezábamos, a más concreto y más enfocado hacia mi objetivo cuando ya la temporada iba avanzando. Y hoy vamos a hablar de los últimos dos que nos quedan, que son la densidad de estímulo y la intensidad de la carga. Quiero decir que la densidad del estímulo es la relación entre el esfuerzo y el descanso durante el entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, hago más parones o más pausas durante el entrenamiento, pues estaré, digamos, teniendo una densidad más baja, ¿no? Al contrario, si, por ejemplo, meto pues, series más largas, menor descanso, incluso cuando cambio de ejercicios, cuando, por ejemplo, si estoy ahí trabajando, me invento pues, multisaltos y luego hago un paroncito y paso a trabajar velocidad o lo que sea, pues incluso esos cambios de trabajar un parámetro a otro, pues también son tenidos en cuenta, ¿no? Incluso las pausas que se meten entre esos cambios de ejercicio también influyen en esa densidad del estímulo. Esta densidad del estímulo pues dependerá también por un lado, a la altura de la temporada que estemos. Cuando estamos empezando la temporada, pues esa densidad va a ser menor, ¿de acuerdo? Voy a meter más descansos y esto va a favorecer que el cuerpo pues, se vaya adaptando. Incluso cuando ya estamos pues trabajando con programaciones, pues siempre se suele meter una semana baja, una media y una alta. Y la siguiente ya metes otra vez baja, media, alta, baja, media, alta. Esto lo que hace es que en esa semana baja pues puedas meter a lo mejor una densidad de estímulo pues menos llamativa, ¿no? Menos aparatosa que cuando estás en una semana más alta. Se puede jugar con diversos factores a la hora de programar, pero este podría ser uno, ¿no? La densidad del estímulo. Otra cosa que vamos a tener en cuenta en la densidad del estímulo es la condición del deportista. Un deportista, pues ya un niño, por ejemplo, o un adolescente, una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, pues vamos a empezar a meter una densidad de estímulo más baja que con una persona que ya está más curtida, ¿no? Y ya está más habituada pues a ese estrés que le produce el entrenamiento. Y luego también pues dependerá del objetivo que busquemos. Ahí cuando yo estoy, por ejemplo, buscando mantenimiento y mejora de salud, desde luego voy a meter menor densidad de estímulo que cuando a lo mejor estoy buscando unas adaptaciones fisiológicas de mi cuerpo concretas, por ejemplo, para poder pues, correr una maratón. Claro, porque al final lo que tú tienes que hacer es producir una serie de cambios en el cuerpo para poder luego resistir esos 42 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, depende del objetivo que busque, pues voy a enfocar esta densidad de una manera o de otra. Aquí entonces, hilando esto, podemos decir que podemos hablar de recuperaciones completas, cuando mi objetivo, por ejemplo, es reducir la fatiga al máximo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar estímulos máximos, como puede ser el trabajo de fuerza máxima, está claro que yo para poder levantar muchos kilos tengo que estar bien recuperado, porque si no, no voy a poder levantarlos, ¿no? O cuando tengo que hacer series de velocidad, pues lo mismo. Tengo que estar bien recuperado de esa fatiga para disponer de todo el ATP
en mi músculo, ¿no? Para poder utilizarlo para hacer esos estímulos máximos. Podemos decir que recuperaciones completas pues tendrían que ser a partir de 3 minutos, porque más o menos en 3 minutos se recupera el 90% del ATP después de un estímulo máximo. Entonces, como mínimo, 3 minutos. Luego podemos hablar también de recuperaciones incompletas, donde lo que estamos buscando son procesos de adaptación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando pues, temas de resistencia, simplemente el descansar un poquito en un entrenamiento fraccionado entre serie y serie, lo que me permitirá es bajar un poco pulsaciones, toda esa acidificación que hemos producido en el cuerpo, ir pues metabolizándola y eliminándola, y entonces como me baja esos niveles de acidificación en el cuerpo, por ejemplo, y me permite recargar un poco en los depósitos de energía, pues la consecuencia va a ser que voy a poder afrontar otro estímulo. Pero claro, a lo mejor me interesa bajarlos lo justo para poder afrontar el siguiente estímulo, porque así mi cuerpo sigue habituándose a esta forma de funcionar y logro más resultados que si yo recupero por completo. Y luego también, por ejemplo, decir que las recuperaciones pues, pueden ser activas o pasivas. Cuando una recuperación es activa, pues a lo mejor acabas de hacer una serie y haces un ejercicio más moderado, menos intenso, pues hasta que vuelves a cometer la siguiente serie. Cuando la recuperación es pasiva, pues nada, simplemente bien andamos o bien descansamos y ya está. Bueno, pues con eso la densidad quedaría explicada, densidad de estímulo. Luego pasaríamos a la intensidad de la carga. La intensidad de la carga es la fuerza de un estímulo que manifiesta un deportista durante el esfuerzo. Y también depende pues, del momento de la temporada en el que esté. En un periodo extensivo, es decir, cuando yo empiezo, tendría que ser una intensidad más bajita. Y luego, conforme yo ya me voy metiendo en materia y ya centrándome más en el objetivo que yo persigo, pues ya deberíamos pasar a un periodo intensivo donde la intensidad subiría y luego en un periodo competitivo donde la intensidad sería máxima. Este periodo competitivo sería un periodo donde yo ya estoy buscando que mi estado de forma, por ejemplo, haya subido, ver los resultados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego también depende del nivel del deportista. En un niño vamos a meter una intensidad baja. En un adolescente, pues en función de la edad que tenga, se puede ir subiendo progresivamente y del nivel que tenga de entrenamiento, pero también con cuidado. Y luego, pues en una persona adulta, pues tendríamos que mirar si es una persona que ya está rodada, si ya tiene mucho entrenamiento pues acumulado, o es una persona que está empezando. Entonces, con una persona que ya está muy acostumbrada, sí que podemos meter una intensidad alta. Sin embargo, con una persona pues, que no tiene mucho trabajo encima de ella, pues habría que ir con cuidado con esto y no pasarnos. La intensidad, por ejemplo, se puede medir en la velocidad, pues, por ejemplo, en cuánto tiempo recorres 1000 metros, por ejemplo. Pero vamos a ir a 4 minutos el kilómetro, ¿vale? O, por ejemplo, también puedo decir, vamos a hacer estas series al 80% de la velocidad, ¿vale? Eso marca un poco la intensidad a la que vas a correr o a nadar o lo que sea. Luego, por ejemplo, la frecuencia cardíaca también sería una forma de medir esta intensidad. Y más cuando, bueno, esto nos puede interesar mucho en deportes de resistencia, si conocemos nuestra frecuencia cardíaca, donde está ubicado nuestro umbral anaeróbico, imaginémonos que son 165 pulsaciones, pues si yo voy a trabajar a 163, por ejemplo, ya sé que estoy trabajando en la zona mixta muy cerca del umbral y que tengo unos objetivos concretos que son los que ya comentamos, ¿no? En su día. O si quiero trabajar un poco por encima, voy a saber que voy a acumular pues, más acidosis, pero también estoy subiendo el umbral y, o sea, voy a ir buscando un objetivo muy concreto. Que de esto ya hablamos, como os he dicho, cuando comentamos la resistencia, ¿no? Los tipos de resistencia que había. O, por ejemplo, si también puedo hablar aquí de la intensidad del porcentaje de fuerza máxima. Si yo en una repetición máxima levanto 100 kilos,
pues cuando estoy trabajando al 85%, estaré trabajando fuerza máxima a nivel neural. Cuando estoy trabajando o sea, con 70 kilos, al 70% estaré trabajando hipertrofia. Cuando estoy trabajando pues con 40 kilos, es decir, al 40% estaré trabajando fuerza-resistencia, o al 80% y máxima velocidad pues estaré trabajando potencia. Entonces, es un indicativo a la hora también de especificar el tipo de trabajo que estoy realizando. Cuando todo esto lo juntamos, nos damos cuenta de que, por ejemplo, si yo tengo una finalidad que es llegar bien a este punto donde está esa estrellita, ¿vale? Que imaginaos que tengo pues mi oposición de policía o de bombero o la carrera que me he estado preparando, pues bueno, entonces el proceso de entrenamiento durante los meses que yo me esté preparando esa prueba o esa prueba, vamos, esa competición o lo que sea, pues en cuanto al volumen de entrenamiento, lo que haríamos sería ir subiéndolo poco a poco hasta aproximadamente un mes antes, 3 o 4 semanas antes, ¿vale? 4 semanitas antes. Entonces, a partir de ahí, lo que haríamos sería bajar el volumen drásticamente. Luego, la intensidad. La intensidad lo que haríamos sería también ir subiéndola progresivamente, igual que el volumen, pero con cuidado. La intensidad hay que trabajarla con cuidado. Y cuando llega a este punto en el que ya hacemos este periodo de puesta a punto para llegar a la competición bien, igual que el volumen baja, la intensidad no, la intensidad iría siempre al máximo ahí. O sea, haría menos cantidad de ejercicio, pero a una intensidad pues muy alta. Y luego, pues la densidad del estímulo, lo mismo que el volumen. Lo que haría sería, iría subiendo progresivamente hasta que empezara ese periodo de puesta a punto donde la bajaría. O sea, estamos hablando con esto que meteríamos más descansos entre series, entrenaríamos a lo mejor menos días a la semana, pero meteríamos menos carga de entrenamiento, pero, o sea, menos volumen, pero los ejercicios que hiciéramos los haríamos a mayor intensidad. El contenido de la carga, pues desde que empiezo a entrenar, que empiece la temporada o la pretemporada, hasta que llego al momento de la competición o de la prueba que yo quiera realizar, el contenido siempre iría de menos específico a más específico. O sea, en esta parte trabajaríamos al principio, pues más genéricamente, todo tipo de capacidades físicas y de una manera pues más genérica. Y luego, conforme lo vamos metiendo materia, iríamos ya especificando más el trabajo que yo hago en relación al objetivo que yo persigo. Y cuando llego a esta altura de la temporada, que es este periodo de puesta a punto, esta parte final, serían ejercicios muy relacionados con el tipo de movimientos o de ejercicios que voy a realizar luego en la prueba en concreto que me interesa. Claro, pero se puede dar el caso que yo es que no estoy buscando una prueba concreta, una competición concreta, sino que yo estoy en una liga de balonmano, de baloncesto, de lo que sea, ¿no? De fútbol. Entonces, claro, si yo me preparo para un partido solo, no puede ser, porque yo tengo toda una temporada que dura X meses. Entonces, aquí lo que se hace es, en vez de buscar, digamos que eso sería el rendimiento máximo, ¿no? Entonces, si en vez de buscar un rendimiento del 100%, que sería el que yo intento conseguir para llegar a esta prueba, a lo mejor lo busco un poquito inferior, ¿de acuerdo? Un rendimiento, pues a lo mejor del 85-90%, pero lo voy manteniendo más tiempo. Si os fijáis aquí, mantener esto, esa puesta a punto, este estado de forma bueno, me puede durar 3 o 4 semanas. Pero una vez han pasado esas 3 o 4 semanas, ya me paso y vuelvo a caer, ¿no? Sin embargo, llegando no tan al límite, no llevando tan al límite el cuerpo, puedo mantenerlo durante más tiempo, en torno a ese 85-90%, ¿no? Lo que haría aquí sería, haría como pequeñas puestas a punto. O sea, lo que hemos hecho aquí, que acabo de explicar, lo haríamos aquí, para los partidos, sobre todo para los partidos que son importantes. Jugaría un poquito con el volumen y la intensidad del estímulo durante el principio de la semana, pues a lo mejor metería mayor cantidad de volumen
y conforme se va acercando el fin de semana, que es cuando mejor tengo el partido, pues subo la intensidad y bajo el volumen y la densidad de estímulo, de manera que creo como una pequeña supercompensación para ese partido. Al final, esto lo que estoy buscando aquí, cuando hablo de deportes individuales, es la supercompensación que también hablamos el otro día. Con una liga lo tengo que buscar de otra manera. Y esto me permite alargar más el tiempo donde yo puedo tener una apuesta pues a punto que sea decente, ¿no? De hecho, hay veces que los jugadores, lo habéis oído hablar, pues le dan descanso a Messi esta semana claro, al final tú estás llevando una seguida y llega un punto en que tienes que descansar para volver otra vez a poder realizar todo este proceso. Entonces, se hacen como micro descansos o, sí, no jugar un partido, ¿no? Entonces, el cuerpo recupera un poco y puedes volver a someterlo a ciertos estímulos, ¿no? Porque si no haces esto, al final, pues no puedes lesionarte y también el rendimiento baja y tampoco es deseable. Entonces, bueno, pues con esto queda ya explicada lo que es la carga de entrenamiento. Volveremos el próximo día pues con otro vídeo más. Un saludo a todos y os espero aquí el jueves.